Dos. Hola, bienvenidos a nuestro segundo programa de Nos Tomamos la Palabra. Mi nombre es Andrea Piedra. Mi nombre es Valentina. Y yo soy Claudia. El día de hoy, en nuestro episodio, vamos a presentar un recorrido histórico sobre el derecho del mar. También las posibles soluciones que tenemos para salvaguardar la fauna marina y los acontecimientos actuales que tenemos sobre Galápagos que ha sucedido en los últimos meses y en los últimos días. Entonces, nuestro episodio se llama SOS Galápagos. Con agua detox. Creo que la bebida elegida para este tema va muy de la mano con nuestra temática, pero quisiéramos saber un poco qué está pasando, ¿no? Entonces para eso es importante poder tenerlo un poco más explicado con los acontecimientos. Para entrar en contexto de lo que está sucediendo en Galápagos es importante mencionar que hay cerca de 200, casi 300 embarcaciones de proveniencia china. Entonces estas 260 embarcaciones han estado no solamente hace como una semana o este mes entre el corredor que existe entre Galápagos y Ecuador continental. Estas embarcaciones han estado siquiera desde más o menos abril. Y solamente como para decirte en sí cuál es el impacto que ha tenido estas embarcaciones, es que ya no solamente se encuentran botellas con etiquetas de marcas chinas, sino que ahora también se encuentran aletas de tiburón. Ha desaparecido el tiburón ballena que se llamaba Esperanza. Creo que eso fue uno de los golpes más duros que ha tenido Ecuador, porque esta ballena igual ha estado cerca de estas embarcaciones chinas, por lo que suponemos que igual y fue capturada por estas embarcaciones. En el 2017 pasó que se encontró una embarcación con casi 300 toneladas de aletas de tiburón. Y uno se pregunta cuántos son 300 toneladas de aletas de tiburón. Aproximadamente son cerca de 6.600 tiburones dentro de esta embarcación china. Y es un poco alarmante porque, imagínate, son 6.600 tiburones. Y esto sucedió en el 2017, o sea, no solamente es que ha sido un hecho aislado, como que, ay, qué sorpresa que recién vinieron. no, estas embarcaciones han estado viniendo cada cierto tiempo, más o menos desde años atrás. Entonces creo que es importante tomar todo esto en consideración para abordar el tema a tratar. Entonces, los conceptos que estaríamos abordando el día de hoy está la soberanía territorial, están las fuentes del derecho y finalmente el derecho al mar, que es un término que relativamente es nuevo y que también es importante dentro de esta reseña histórica. Bueno, explicando qué es soberanía, tomamos las palabras de Bourdieu, lo citamos. Él nos dice que son las características, atribución o facultad esencial del poder del Estado en dar órdenes definitivas, de hacerse obedecer en el orden interno del Estado y también de afirmar su independencia en relación con los demás estados de la comunidad internacional. Uh-huh. Justamente eso, digamos, es uno de los conceptos esenciales, pero de ahí viene, bueno, entonces, en qué fuente del derecho nos basamos para hablar del derecho al mar? Y para mencionar un poco brevemente lo que son las fuentes del derecho en sí, tenemos a la legislación o leyes, la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia y los tratados internacionales. Y lo interesante aquí es que cuando se habla sobre derecho al mar, se vinculan mucho, porque realmente esto a nivel de historia, el derecho al mar era desde que alguien se subía al punto más alto y veía una embarcación y bueno, esto yo determino que es mi mar territorial. Y así, muy empíricamente era como se designaba o se determinaba que era una extensión del Estado en cuestiones de mar. Sin embargo, esto que se fue construyendo desde la costumbre, porque a la final se respetaba, hubo un primer acercamiento con la Declaración de Santiago de 1952, si no me equivoco, en donde se reúne Chile, Perú y Ecuador, o sea, tres estados que justamente van costeros, y dicen, bueno, partamos con definir que el mar territorial sea de 200 millas. Esta se conoce como la teoría latinoamericana y donde se buscaba que el Estado tenía la extensión de su territorio, un mar territorial a 200 millas. Pero ¿qué pasa? Y aquí es importante. Luego de 30 años nace la CONVEMAR, que es la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho al Mar, en 1982, en donde ya redefine lo que se consideraba desde la tesis latinoamericana,
Sin embargo, es también importante definir qué es convención para poder hacer esta diferencia entre la Declaración de Santiago con la convención, la CONFEMAR en este caso. Sí, y es importante porque creo que este podcast en sí tiene como una estructura un poco diferente a los demás que vamos a hacer, porque estamos tratando de definir y diferenciar para que ustedes también entiendan de qué estamos hablando en sí. Entonces, las convenciones en sí son estos acuerdos multilaterales que existen entre los estados sobre algún asunto en concreto. Y tenemos que igualmente mencionar que la Convención de Viena, por así decirlo, la Convención de Viena de 1969 es como la madre de todas las convenciones, la base, en la que se habla sobre el tema de validez, de la vigencia, de la nulidad, la interpretación, el tema de las enmiendas y demás cosas que es importante a partir de ahí para mencionar las demás convenciones. Exacto. Y justamente basándose en eso, podemos decir que la CONFEMAR tiene un carácter de tratado constitución. A pesar de que tenga el nombre convención, es considerado un tratado porque se está haciendo entre estados y en las relaciones internacionales o en el derecho internacional público se conoce algo como el pacta sunt servanda, lo pactado obliga. Entonces, en ese sentido, los estados que eran parte se veían con este carácter vinculante de hacer caso a lo que se está diciendo en la convención. Es así que inicialmente ni Estados Unidos, ni Perú, ni Ecuador fueron parte de la CONVEMAR en esos años donde se inició, sino hasta hace poco. Ecuador justamente se adhiere a la CONVEMAR, se da el proceso de adhesión y luego se realiza la aprobación de la Asamblea Nacional y de la Corte Constitucional en julio del 2012 por el decreto ejecutivo 1238. Ecuador ratifica su adhesión a la CONVEMAR. Partiendo de los conceptos iniciales, creo que es importante definir para la CONVEMAR qué es soberanía territorial. Entendemos la parte de soberanía territorial que se extiende tanto en el espacio aéreo sobre el mar territorial y al lecho y al subsuelo de ese mar. Es decir, que comprende la capa del lecho marino y también aérea sobre el territorio que pertenece al territorio nacional continental. La CONVEMAR define la soberanía territorial basándose en que todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda 12 millas marinas. Estas medidas a partir de las líneas de base determinadas en la conformidad de la convención anteriormente mencionada. Sí, justamente aquí viene la parte del trabalenguas, porque justamente se habla de muchísimos conceptos. Entonces, primero se tiene que hay una línea base, ¿ok? Entonces tenemos una línea base, la CONVEMAR la determina, cómo se va a medir. Lo que está antes de esa línea base es lo que se conoce como aguas interiores, por ejemplo, el Golfo de Guayaquil, etc. Luego de esa línea base, 12 millas son consideradas las millas del mar territorial, es decir, es la extensión del Estado ecuatoriano en esa parte de allí. Luego hay 12 millas más en donde puede ser considerada una zona contigua, que es únicamente para fines de fiscalización, fines aduaneros, etc. Esa zona contigua no puede ser más de las 24 tomadas desde la línea base. Es decir, que pasada la zona contigua quedan 176 millas que son consideradas lo tan polémica como la zona económica exclusiva, que es donde justamente no es territorio del Estado ribereño, es simplemente una zona en donde el Estado ribereño tiene derechos de exploración, de explotación, de conservación, etcétera, pero no es parte de su territorio. Pero hay casos especiales, entonces Claudia, hay casos especiales en donde se pueden pasar de esas 200 millas. Solamente pasar de esas millas, solamente se puede hasta 350 millas. Claro, o sea, se pueden hasta 350 millas, pero hay que tener en cuenta algo, o sea, son casos excepcionales en donde, por ejemplo, el tema de la plataforma, hay situaciones montañosas, cordilleras submarinas, etcétera, que puedes justificarlo con un informe técnico, etcétera,
que se debe extender, porque si no, todos los estados dirían, bueno, entonces ya no son 200, que sean 350. Y un poco acotando lo que tú estabas diciendo, Valentina, igual y es importante también mencionar que desde que Ecuador firmó el Convemar, o sea, más o menos del 2012, se dan un plazo de 10 años para que estas 350 millas se sumen por así decirlo, al territorio, es decir, desde el 2012 más o menos hasta el 2022. Exacto. Y para presentar las luego, pruebas, tengo entendido. sí, pero luego viene la zona más conflictiva, que es lo que estamos justamente hablando para el caso también de Galápagos, que viene el alta mar o las aguas internacionales. Y creo que es el dolor de cabeza de todos. Justo como estaba mencionando al comienzo, Ujú. este corredor que existe entre Galápagos y Ecuador continental, este corredor se llama el alta mar. Y las personas se preguntarán en sí qué están haciendo estas embarcaciones en nuestro territorio. Lamentablemente no están dentro de nuestro territorio, están en alta mar. Entonces no se puede hacer mucho porque igual y como lo explica el Convemar en el artículo 87, en este territorio de alta mar hay libertad de pesca. Pero justamente esto va a ser lo inicial de esta primera parte, porque en la segunda parte de este episodio vamos a estar abordando qué podemos hacer como Estado. Al decirle a Conmemar, tal vez vemos como una camisa de fuerzas en donde no sabemos, bueno, estamos allí y cómo podemos hacer respetar o Nuestro intentar, territorio. sí, tal vez no sea nuestro territorio, pero sí una preocupación no solo del Estado ecuatoriano. Las Islas Galápagos es considerada como patrimonio natural de la humanidad, si no me equivoco. Entonces, estamos hablando que no es solo una preocupación que debería ser del Ecuador, porque como le estábamos conversando, tal vez no debería ser solo un asunto ambiental de preocupación para nosotros, etcétera, pero también un tema económico, porque justamente Andrea creo que nos comentaba sobre tú decías, ¿no? Como así nos ven como hippies a las personas que estamos saliendo Sí con lo somos, ok. plantones o algo sobre Galápagos, pero aquí está estos vacíos en lo que tenemos como derecho internacional. Sí, y básicamente lo que tú estabas diciendo, Valentina, y yo la semana pasada justo estaba escuchando a una persona que decía que Esto es un tema de hippies. entonces, yo digo que no es meramente un tema de hippies, ya, sí, somos todos los hippies que ustedes quieren, pero igual y si no les importa el tema ambiental, también preocúpense por el tema económico. O sea, estas embarcaciones, como ya mencioné anteriormente, están como una cortina entre Galápagos y Ecuador continental, arrasando todo lo que pueden, literalmente pescando todo lo que alcancen a pescar. Si lo ven al tema económico, estos recursos que nos están robando nos van a servir a futuro para nuestra reactivación económica como país. Entonces, no es solamente como que a futuro, de aquí a 2 años, 3 años, de aquí a siquiera el próximo mes. No se basa solamente en un tema ambiental, en un tema de hippies, en un tema de solamente las personas que aman los animales están a favor de esto, sino que es básicamente un tema de preocupación a nivel nacional y quisiera que la gente en serio se involucre en este tipo de problemáticas que nos está afectando a todos. Sí, son muchísimas cosas a analizar y que en una sola parte o en un solo episodio nos va a quedar debiendo. Entonces, me despido muy emocionada de poder seguir hablando del tema y haber compartido también con ustedes, esperando que también se vean interesados e involucrados en esa temática. En el próximo episodio estaremos viendo las posibles soluciones que podemos realmente como sociedad civil involucrarnos y qué podemos hacer, cuáles son las soluciones, porque no es algo, si bien es cierto, no solamente el deber a lo mejor y es del gobierno, sino que esto es un deber ciudadano de todos, es algo de nosotros, es nuestra economía, son nuestros recursos naturales, es algo, Galápagos es una de las reservas con mayor biodiversidad del mundo, pero como dice Andrea, si a lo mejor y alguien no tiene la pasión por estos recursos naturales, que los tenga de cierta forma, ¿cómo afecta esto a cada persona? Entonces no se pierda nuestra segunda parte de este segundo programa de Nos Tomamos la Palabra. Igual y lo estaremos subiendo dentro de esta semana. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como @nostomamosS. También visiten nuestra página web y estaremos subiendo material súper importante respecto a SOS Galápagos. Bueno, ha Un sido un gusto saludo. igual estar con ustedes y esperar conectarnos para la segunda parte. Cualquier Chao. pregunta nos dejan en los comentarios. Chao. Chao.